En los ejemplos del video anterior, vimos que dos ángulos y un lado determinan un triángulo de características únicas. Sin embargo, si se dan dos lados y un ángulo opuesto, puede ocurrir tres posibles situaciones. 1, que no exista este triángulo. 2, que exista un triángulo. Y 3, que existan dos triángulos distintos que satisfagan las condiciones que me esté dando mi problema. Es decir, que el lado A no intersecte al lado B, que es el primer caso que tenemos aquí. Que dadas las condiciones que tengo, este lado A no vaya a intersectar a este lado. El siguiente es que el lado A que sea tangente al lado B y forme un triángulo rectángulo. El siguiente caso es que el lado A intersecte al lado B, en este caso sería, al lado C, pero que forme o que tenga yo dos posibilidades en donde corte a este lado, de tal manera que se van a formar dos triángulos. Una posibilidad sea este triángulo, el triángulo pequeñito, y la otra posibilidad es que sea este triángulo grande. Es decir, que pueda yo tener un triángulo obtusángulo o un triángulo acutángulo. Y el siguiente caso es que tenga yo un ángulo de tal manera que el lado A sí intersecte a el lado C. Y entonces voy a tener un triángulo único. Y va a pasar lo mismo para el caso cuando mis ángulos sean obtusos. Entonces repitamos cuáles van a ser estos casos. 1, que este lado no intersecte al lado C. El segundo, que el lado A sea perpendicular al lado C. Que el lado A pueda formar dos triángulos y que entonces pueda cortar en dos lados distintos al lado C, de tal manera que pueda yo formar este triángulo y que pueda yo formar el triángulo grande. Y el otro caso es que el lado A toque o corte perfectamente en un solo punto a mi lado C. Es decir, que voy a tener ninguna posibilidad de que se forme un triángulo, que tenga yo una posibilidad de que se forme un triángulo y específicamente este triángulo sea un triángulo rectángulo, que tenga yo dos posibilidades de formar un triángulo y que tenga yo una única posibilidad de que se forme un triángulo, este es el caso que estuvimos trabajando con los dos ejercicios anteriores. Estos dos es el caso para cuando mi ángulo es un ángulo obtuso. A estos cuatro casos es a lo que se le conoce como caso ambiguo de la ley de los senos. Entonces veamos cómo aplicar la ley de los senos para este tipo de casos. El primer caso es que tenga yo una solución y que me estén dando dos lados y un ángulo. Específicamente, aquí me están hablando de este triángulo, entonces puedo asegurar que va a tener o una solución o ninguna solución. Eso va a depender de los datos que vaya arrojando la ley de los senos. Entonces me dice que el lado B vale 12 pulgadas, que el lado A vale 22 pulgadas, que el ángulo en A vale 42 grados y que desconozco tanto el ángulo B, el ángulo C y el lado C. Entonces en este caso no puedo aplicar primero la parte de geometría plana donde me dice que los ángulos interiores de un triángulo es 180 porque solamente conozco un ángulo. Entonces aquí lo que me conviene es primero aplicar la ley de los senos. Aplicando la ley de los senos me quedaría que 22 sobre el seno de 42 debe ser igual a 12 sobre el seno de B y eso es igual a C sobre el seno de C. Entonces podemos identificar ahí quién es mi razón que está completa, es decir, la razón en donde conozco el lado y el ángulo opuesto. Por lo tanto, voy a poder encontrar los siguientes valores. Entonces, tomo la proporción 22 sobre seno de 42 igual a 12 sobre seno de B para poder encontrar el valor de B. Entonces, si yo despejo seno de B, entonces tendría que seno de B debe ser igual a 12 por el seno de 42 sobre 22. Eso quiere decir que seno de B es aproximadamente 0.3649.
Si yo aplico seno inverso, entonces tengo que B tiene que ser aproximadamente 21.41 grados. Para el caso de tratar de encontrar el lado C y el ángulo C, entonces ahora sí observemos que ya tengo dos ángulos conocidos, el ángulo A y el que acabo de encontrar sería el ángulo B. Por lo tanto, puedo decir que C debe ser igual a 116.59 grados, utilizando el hecho de que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Por lo tanto, ahora aplicando la proporción 22 sobre seno de 42 igual a C sobre el seno del ángulo C, en este caso 116.59, pues entonces puedo ya poder encontrar el valor de C despejando de esa proporción y tengo que C vale 29.4. Por lo tanto, ya puedo decir que los lados faltantes de mi triángulo son el ángulo B mide 21.41, el ángulo C 116.59 y el lado C 29.4 pulgadas. Vamos a ver un caso en donde no hay solución. Observemos que me pide demostrar que no hay triángulo para el que A es igual a 15, B es igual a 25 y A es igual a 85 grados. Si nosotros realizamos un dibujo con los datos que me están dando, utilizando geometría plana, es decir, trazo una línea, trazo el ángulo y un lado con la longitud de 25. Utilizando obviamente regla y compás, entonces podría yo trazar esta longitud. Entonces, por geometría plana yo podría asegurar que pues no voy a poder trazar un triángulo aquí. Entonces no tendría solución. Ahora veamos cómo resolverlo por la ley de los senos sin tener que hacer algún esquema. Entonces, utilizando la ley de los senos, yo me doy cuenta que la columna que está completa sería 15 sobre seno de 85. Y entonces ocupo esta proporción. Al ocupar esta proporción y despejar, yo tengo que seno de B tendría que ser igual a 25 por el seno de 85 sobre 15 y que eso es aproximadamente 1.6. Y sé que esto es mayor que 1, pero nosotros sabemos de los temas anteriores que el seno de cualquier ángulo siempre debe ser menor o igual que 1. Por lo tanto, no voy a poder encontrar ángulo alguno tal que cumpla que eso sea igual a 1.66. Por lo tanto, no voy a poder formar mi triángulo que me están pidiendo. Para el caso de que tenemos dos soluciones, me piden encontrar el triángulo con las condiciones de que el lado A es igual a 12 metros, que el lado B es igual a 31 metros y que el ángulo A es igual a 20.5 grados. Si nosotros ocupamos la ley de los senos, vamos a tener que, sustituyendo nuestros valores, que 12 sobre el seno de 20.5 sea igual a 31 sobre el seno de B y eso debe ser igual a C sobre el seno de C. Ya observamos que la razón que debo de utilizar como base para poder resolver mi problema es la de 12 sobre el seno de 20.5. Entonces aquí lo primero que necesito hacer es encontrar el valor de el seno de B. Utilizando esta proporción, tengo que el seno de B tiene que ser aproximadamente 0.9047. Observemos que aquí no me están dando un triángulo específico como en el ejemplo número 1, que sí ya me pedían la solución de qué triángulo tenía que ser. Entonces, como no tengo un triángulo en específico, aquí voy a tener dos posibles soluciones. Tomando en cuenta lo que ya habíamos aprendido anteriormente de que el seno es positivo en el primer y segundo cuadrante, entonces mi ángulo de referencia, que lo voy a denotar por BR, tiene que ser 64.8. Por lo tanto vamos a tener dos ángulos. En el caso del primer cuadrante voy a tener que mi ángulo va a ser el de 64.8 y para el caso del segundo cuadrante decíamos que para poder encontrar el ángulo en posición estándar del segundo cuadrante, pues entonces a 180 le tenía yo que estar mi ángulo de referencia y en este caso me da que eso debe ser igual a 115.2.
Por lo tanto, voy a tener dos soluciones. Veamos cada una de estas soluciones. Para el caso de B1 igual a 64.8, obtenemos, aplicando de que la suma de los ángulos interiores es igual a 180, entonces puedo decir que C es aproximadamente 94.7. Si yo aplico la ley de los senos y sustituyendo este valor que ya encontré de C, entonces tengo que 12 sobre el seno de 20.5 tiene que ser igual a C sobre el seno de 94.7. Por lo tanto, despejando C, tengo que C debe ser aproximadamente 34.15. Y entonces mi triángulo sería el siguiente, sería un triángulo acutángulo. Para el caso de que B es igual a 115.2, entonces voy a poder decir que C debe ser igual o aproximadamente 44.3 y nuevamente aplicando la ley de los senos, pero ahora con este ángulo de 44.3 para C, obtengo que el lado C debe ser igual a 23.93 y entonces voy a tener ahora un triángulo oblicuo-ángulo, específicamente un triángulo obtusángulo. Entonces, repetíamos, tenemos para el caso ambiguo de la ley de los senos, tengo el caso de que tenga yo una solución, y es porque ahí me están especificando qué tipo de triángulo es el que debo de resolver, que no tenga solución porque el seno del ángulo sea mayor que 1, y el tercer caso es cuando el seno del ángulo tenga dos posibilidades, y en este caso es cuando no me estén dando la figurita del triángulo a resolver, que es el último caso que estamos viendo aquí, que me estaban dando solamente los datos y no sabía si iba a ser un triángulo acutángulo o un triángulo obtusángulo. Entonces, en este tipo de casos tengo que utilizar los dos hechos, considerando dónde el seno va a ser positivo y dónde va a ser negativo. En este caso siempre me va a interesar pues la parte positiva, por lo tanto siempre me va a interesar en el primero y segundo cuadrante, y entonces ahí tengo que utilizar el hecho de lo que ya habíamos visto anteriormente de los ángulos en posición estándar y los ángulos de referencia. Por lo tanto, para este tema se quedarán los ejercicios ya en plataforma y su prueba en línea.